Hace un tiempo que se ha puesto de moda ponerle estas fajas a los libros para hacerlos más interesantes, para provocar al lector. ¿Presta usted atención a estas cosas cuando compra libros? No, la verdad, sé que es una moda que se ha difundido mucho años a. Yo también pensé mucho con la editorial mía para pensar en una faja, digamos, seductora, pero al final me di cuenta de que al fin y al cabo lo que sí cuenta es lo que está dentro de los libros y no las fajas. En la versión en castellano que publica Alfaguara de M, El hombre de la providencia, en la faja que se encuentra uno en la librería cuando va buscando el libro, pone la mejor vacuna narrativa contra el populismo. ¿Comparte esa afirmación? Pues no, yo no hubiera utilizado esta expresión porque mejor me parece exagerado. Y luego porque el término vacuna en estos tiempos se ha vuelto, se ha transformado en una palabra inquietante. Sin embargo, es una expresión que se ha utilizado de forma importante por el New York Times justo antes del estallido de la pandemia. Y por lo tanto, pues la aceptamos efectivamente porque viene de una fuente importante, yo no sé en España, pero nosotros en Italia, los escritores italianos, en esta remota provincia del imperio, eh, eh, muy pocas veces pues el New York Times se acuerda de nosotros y en primera en página, por lo tanto pues aceptamos esta definición de vacuna. Que he leído, vaya, que esa página del New York Times cuelga incluso de su estudio. No sé si es correcto o no. Cioè, lo studio nel... Es decir, el estudio es el lugar donde trabajo. Escribe o trabaja, sí. No. No, no, no es cierto. En un servicio, reportaje fotográfico del suplemento del país, pues ahí sí que viene mi estudio, pero no en el New York Times. E poi, parlando appunto... Le decía que hablando de las fajas de las portadas, ¿por qué la M? No sé si es decisión suya y si en todo caso le gusta porque, y ahora iremos al contenido del libro, se habla mucho de la figura de Mussolini. Aquí en este segundo libro se cuenta mucho la importancia que él incluso le daba a su imagen, el busto, a su cuerpo, incluso le gustaba pasearse y fotografiarse con el torso desnudo. ¿Por qué la M en vez del nombre, de la imagen? Perché... Bueno, porque afortunadamente pues no me escucharon. Es decir que, bueno, yo tenía otra idea para la portada, realmente. Había pensado poner en la portada la cara de Mussolini y sobre todo el rostro de Mussolini que había hecho por Alfredo Witz, que hizo una máscara de bronce de la cara de Mussolini y es una máscara muy conocida que parece casi una máscara funeraria. Que es muy potente, es algo siniestra. Y hubiera querido poner esa en la portada, digamos, retocada en clave pop, pero la editorial italiana, es decir, Bonpiane, afortunadamente me dijo, no, no, está bien, no va bien. Porque esto nos remite a un ensayo de historia y tenemos que pensar en algo que se separe de la representación convencional y habitual de Mussolini, porque la característica de esta novela es que aquí Mussolini y el fascismo se relatan según una óptica nueva, una manera nueva, totalmente inaudita, y por lo tanto esta novedad la tenemos que anunciar desde la portada, y por lo tanto se decidió desde la editorial pues adoptar
soportar una cubierta gráfica, la M, efectivamente la portada, es decir, negra, con un espacio blanco, que a mí así de entrada me pareció débil, pero es muy fuerte porque tiene ese carácter, parece casi que tiene algo enigmático en esta M. Tanto es así que el libro está teniendo mucho éxito en todo el mundo y está siendo traducido a 40 idiomas. Aquí vemos algunas ediciones extranjeras. Aquí a mis espaldas son tan solo unas pocas ediciones y casi todas pues han, digamos, conservado la misma portada con unas muy pequeñas variaciones, porque esta M contiene realmente, es la inicial del nombre de Mussolini, pero también la inicial de lo que el siglo XX fue y lo que hubiera sido. Y contiene también contiene una interrogante, un misterio. ¿Qué quiere decir esta M realmente? Y es un poco el interrogante que se centra en la figura preocupante, inquietante, enigmática y totalmente fascinante de este dictador terrible, y que era hijo de su siglo, como lo pongo en el subtítulo, y que inauguró también un siglo realmente, y por lo tanto, que entendió realmente el primero lo que hubiera sido la era de las masas, y que tuvo unas intuiciones políticas, empezando por la centralidad del cuerpo, y que irán a marcar todo el siglo sucesivo hasta nuestros días, desafortunadamente. Tiene razón en eso, porque sobre todo leyendo el primero y cómo va acabando el primero, M, el hijo del siglo, yo llegué a pensar si la M no podía ser en un giro final incluso de Matteotti, pero ahora iremos a eso. Me había gustado empezar planteándole cuestiones de la portada para que ya fuéramos introduciéndonos en el contenido del libro, que es de lo que queremos hablar. Estamos aquí en la Fundación, en el espacio Fundación Telefónica, para hablar de eso, de M, el hombre de la providencia, que es el libro que publica la editorial Alfaguara, la segunda parte de esta, tengo entendido, ahora lo hablaremos, cuatrilogía que prepara el profesor y escritor Antonio Scurati, con el que estamos conversando, de este libro que ha sido un fenómeno. Él mismo lo decía ahora, que se ha traducido en 40 países distintos y que tiene mucha conexión, o así se está leyendo también tendremos tiempo de abordarlo, con el presente, con el mundo actual. Pero empezando por el libro, sorprende su éxito por esa conexión que se hace ahora, o esa interpretación, buscándole un vínculo continuamente con el presente, y luego por el ritmo. Es un libro muy característico en el ritmo porque son capítulos breves. Veo que en el segundo libro ha mantenido la estructura del primero, capítulos que avanzan de forma breve y en los que se van intercalando fragmentos de textos reales. Usted decía ahora, no podía parecer un ensayo, es una novela, a veces parece una crónica. ¿Usted cómo describe el libro, que ya solo en el ritmo que tiene, en el estilo, es distinto? ¿Usted en qué categoría lo enmarca? Bueno, una novela, sí. Bueno, recuerdo que la víspera de la publicación del primer volumen, del primer libro en Italia, en 2018, ya han pasado 2 años y medio, pero ya parece que estamos en otra época. La casa editorial sigue diciéndome a repetir que se trataba de una novela. Tiene que decir que es una novela ante el público, porque temíamos que se hubiera percibido como un ensayo y por lo tanto menos interesante, ¿no? Pero realmente es una novela, y esta es la característica de este libro. Sobre el fascismo y como sobre el franquismo se ha escrito muchísimos estudios. La biblioteca está llena de ensayos, memorias y estudios históricos. Creo que no haya un periodo de la historia italiana que ha sido más estudiado como el fascismo, pero creo que nadie
nadie ha pensado en convertir esta materia narrativa terrible un cuento novelado. No se había hecho por razones ligadas con la historia política y cultural. Había una especie de prohibición, de tabú, como hablar de Mussolini, de los fascistas con la libertad despiadada que yo lo defino así. Es típico de la literatura. Y yo pues pensé que había llegado el momento de utilizar este gesto, es decir, de colocar estos personajes históricos al centro de una narrativa, de un relato novelado, porque en primer lugar porque nunca se había hecho y los tiempos ya eran maduros, y sobre todo porque la novela, si bien en la forma de romance, de novela documentario como este, es la forma y la manera de escritura y de literatura más democrática que exista. La novela no le pide al lector un documento, un DNI, cuántos años tiene, dónde ha nacido, pero no le pide evidentemente si tiene una titulación, si tiene GB, si es hombre, si es mujer, si tiene si es un investigador. La novela está abierta a todos. La novela le facilita a los lectores las mismas herramientas que son necesarias para comprender lo que está leyendo. Es decir, coge al lector y lo sumerge en la historia y hace como que si el lector estuviera viviendo esos momentos, y por lo tanto le dice a todo el mundo, pues por favor, por aquí, el reino del conocimiento está abierto para todos vosotros, porque creo que la literatura es una forma de conocimiento, y con este carácter profundamente demócrata de la novela, en esto estaba la forma correcta para relatar pues la dictadura. Es como si en la forma de novela hubiera una respuesta antagonista al fascismo, a Mussolini y a la dictadura que relata este libro. Es novela, sin embargo no es ficción. Y yo creo que ahí radica también la clave del éxito que está teniendo tanto la primera como la segunda edición. Es decir, a usted como lector le imagino, no sé si me podría describir el proceso, pero le imagino abrumado, envuelto de documentos, de documentación que no sé si es de acceso público. Aquí en España tenemos problemas a veces para acceder a documentos históricos que tendrían que ser de acceso abierto y que sin embargo no lo son, falta una ley de secretos oficiales. No sé si usted ha podido acceder con total libertad a aquella documentación que quería, más allá de los libros, se habla de los documentos, porque usted lo que hace es hacer hablar esos documentos. Es decir, es fácil, el historiador tiene una manera de acercarse a los documentos y sin embargo usted se acerca a la historia para hacerla hablar. Es decir, a partir de un documento usted es capaz de traducirlo en la dolencia, que es con lo que empieza esta segunda parte, que tenía estomacal Mussolini. Hace hablar literariamente a los documentos, ¿no? Sí, es correcto. Esa ha sido mi otra decisión de método, que luego se ha convertido en una decisión más bien de poética. Es decir, yo tenía el problema cuando decidí contar a través de una novela Mussolini, los fascistas y el fascismo de una forma que no se había hecho anteriormente. Como ciudadano, como intelectual educado en los valores del antifascismo, porque pertenezco a la generación de los últimos jóvenes del siglo pasado, los últimos que se han formado y educado por un sistema de valores democráticos con una fuerte huella antifascista. Así que tenía el problema, el miedo más bien, de que convirtiendo Mussolini en un personaje de novela, el lector, en contra de mis intenciones, en el lector se pudiera generar una especie de empatía o incluso de simpatía con este personaje. Temía de que se pudiera convertir en un héroe trágico, como pasa en muchísimas películas o series televisivas que nos cuentan personajes negativos, criminales, asesinos en serie, mafiosos, que al final el público mira con una cierta empatía. Yo no quería que pasara esto de ninguna manera. Entonces, me he dicho, la forma para evitar todo esto es
quedarme pegado de forma fiel a los hechos históricos, así como se han demostrado, reconstruido por la historiografía oficial de forma rigurosa. Me he dicho, como lo indico también en la contraportada del libro, que no hay un solo personaje, una sola escena, un solo diálogo que no esté documentado y certificado de forma histórica. No una sola, ni una sola palabra que pronuncian es fruto de mi invención. Así que algo que en un principio podía ser una vinculación de tipo ético y político se ha convertido luego en una forma estética innovadora, porque leyendo y escribiendo se siente el escalofrío, la emoción de la verdad histórica, de la vida así como aconteció, así como se vivió por parte de una muchedumbre de personajes, algunos más famosos, otros anónimos. Y cuando pongo esos documentos al final de cada capítulo, fragmentos de cartas, de artículos de periódico, de actos de juicios, lo hago precisamente por lo que decía usted, porque allí es donde se siente el latido de la vida, de algo que se ha vivido y que se ha extinguido hace más de 100 años, pero que entonces vivía, estaba vivo. En muchos casos, y eso es algo conmovedor, te das cuenta de que la vida está ciega consigo misma. Es decir, que las personas que en aquellos años vivían esos acontecimientos no entendían realmente lo que le estaba pasando. Son documentos, fragmentos de vida que casi siempre son fruto de una gran equivocación, de una inmensa equivocación. Los estadistas liberales que se iludían de poder utilizar estos fascistas violentos y luego poder domesticarles al juego de los parlamentarios, los que veían el fascismo en el fondo como una un alegre aire de vitalidad, que no veían que su final estaba llegando, que la vida estaba muriendo, que esto nos ayuda a ver cómo la vida que palpita no se comprende a sí misma en muchas ocasiones. Que escribir lo plantea desde una manera no ideologizada, es decir, es clara su posición, pero es verdad que en la novela no juzga. Tiene otra característica la novela, y es que usted describe la historia sin enfocarla desde el presente. Es decir, no es un juicio visto desde ahora, sino que parece que es la descripción novelada, no novelada en el sentido de la ficción, sino en el sentido de novela que usted antes decía, de acceso democrático a lo que ocurrió, pero no juzgado desde ahora. ¿Le resulta muy difícil esa posición? Sì, forse questa è stata la cosa. Sí, quizás haya sido lo más difícil a lo que tenía que enfrentarme, pero también necesario porque venía de un intento incluso político y ético de renovar las formas del antifascismo que, en mi opinión, hoy en día en Italia, como en España, o en Europa o en otros sitios, se están muriendo. Las formas del antifascismo, de la defensa de los valores democráticos heredados del siglo pasado, se van debilitando, y por lo tanto me he dicho, hace falta encontrar nuevos caminos para renovar este fuerte sentimiento de salvaguardia, de tutela de los valores de la democracia, que no sean los del siglo XIX que iban, o del siglo XVIII, perdón, que respondían a ideologías. Y entonces me he dicho, la narración literaria, que como decía antes, es libre y despiadada, no hace descuentos a nadie, ni a los de mi bando, ni a los de tu bando. Puede ser una forma de renovar estos valores tradicionales, liberales, antifascistas. Pero en este caso tenemos que abandonar cualquier filtro ideológico, cualquier posición política preconstituida. Tenemos que abrirnos con una mirada que no sea imparcial. Cuidado, yo sigo siendo antifascista y creo que este libro es un acto de antifascismo, pero tiene que ser una mirada abierta, libre. Así que tenía que renunciar a ese juicio preconstituido de condena al fascismo. Tenía que intentar contar todo esto con una mirada abierta, neutral, para poder contar algo en la convención
en la que si hubiera contado algo a través de una realidad literaria, poética, lo más fiel posible a los hechos históricos, el nacimiento, el ascenso, el poder y el ejercicio del poder por parte de los fascistas al final de la lectura, no en el principio de la lectura, el sentimiento de antifascismo y la condena del fascismo hubiera sido incluso más fuerte. Y eso es lo que he intentado hacer. Digamos que no se trata tanto de empatizar o de discrepar, como de entender, ¿no? Sì, certo. Sí, claro, entender apasionándome, ¿vale? Decía antes que la novela es la forma literal más democrática que tenemos, pero también la forma que nos implica de forma mayor. Tú no puedes entrar en una novela con la puerta de conocimiento abierta y sumergirte en una vida vivida hace 100 años, quedándote indiferente desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista sentimental. Hay una pasión y es la pasión de la vida que ha pasado por allí y que te llega que llega hasta ti. Entonces, entender, sin duda, conocer, pero conocer implicándote, apasionándote. Como siempre pasa en la vida. En la vida, yo además soy profesor, he estudiado filosofía, etcétera, etcétera. Tenemos el ideal abstracto del conocimiento como algo objetivo, algo universal, algo despegado de nosotros, pero no es así. El conocimiento siempre está sumergida dentro de un haz de sentimientos, de emociones, intereses. El conocimiento es pasión, tiene que serlo para el conocimiento y desde el conocimiento. Y lo formidable de una novela como de una película, cuando consigue alcanzar su objetivo, es que nos recuerda que la historia somos nosotros, como dice el título de una maravillosa canción de Francesco De Gregorio, un cantautor italiano, pero la historia también es la lucha por la historia, no es algo que está predeterminado, predestinado. El futuro de la democracia no se puede dar por sentado. La democracia nació aquí, en este pequeño el sitio del mundo el siglo pasado gracias a la lucha de mujeres y hombres que han luchado para que surgiera, porque de otra forma no hubiera nacido. Y no se puede dar por sentado que siga viviendo. Será la lucha de hombres y mujeres que viven nuestro tiempo, en el tiempo de nuestros hijos, que pueden decidir el futuro de la democracia. Así que la literatura es esto, es conocimiento, pero conocimiento apasionado, y lo es siempre. Lo que es apasionante, señor Scurati, déjeme decirle, es que usted sea capaz de transmitir esa pasión en el libro. Porque efectivamente, siendo una crónica, la pasión del lector es que en cada página, tú vas pasando las páginas y te vas preguntando, que quizá era ese su objetivo, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo fue posible? Y eso es la reconstrucción de cómo fue posible. El primer libro describe cómo un paria, una persona abandonada, una persona fuera de la sociedad, consigue convertirse en hegemónico y llegar nada menos que al cargo, la marcha sobre Roma y demás, que al primer ministro del gobierno. Y este segundo es el desguace de la democracia. Y tú vas viendo que es una sociedad moderna, es una sociedad de hace un siglo, pero una sociedad ya moderna, con grandes bases culturales, y el lector se va haciendo la pregunta continuamente, ¿pero cómo fue posible? Y usted va dando algunas claves que te permiten ver por qué fue posible y a la vez por qué es imposible sustraerse a ese paralelismo. Cuidado, que es que si no eso, cosas parecidas pueden pasar. Un hombre que sobrevive, como en el caso de Mussolini, a 4 atentados. En fin, pone los pelos de punta leerle cómo en el año 29 o 28 era capaz ya de pronosticar lo que ocurriría en Europa en el año 35. Una figura, usted decía, cuidado porque hay un riesgo de empatizar, pero efectivamente te sorprendes del, no sé si llamarlo carisma o qué era aquello de Mussolini, pero esa sensación que me gustaría que usted me comentara como escritor, si la tuvo también, que el lector es imposible abandonarla. Por una parte, cómo fue posible, y por otra parte,
cuidado, cuidado, que si ha sido posible, por otras maneras, porque usted dice que aquello fue una etapa sobre todo violenta y ahora esa violencia quizá no se dé o no se podría dar en ese sentido, pero sí, por una parte, cómo es posible y luego, cuidado, no nos vaya a pasar. Y yo creo que eso está en la columna vertebral de todo el libro, ¿no? No sé si era ese el propósito, pero desde luego es el apasionamiento que usted transmite al lector. Estoy encantado, sí, lo he logrado, pues estoy encantado de que lo haya logrado, porque, a ver, ¿cómo ha sido posible? Esta es la pregunta que todos nos ponemos, la pregunta crucial, el origen del libro. Y luego la segunda pregunta que está relacionada con esto es, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿Dónde me encuentro yo en esa corriente histórica? ¿Cómo ha sido posible todo esto? Y en el primer volumen, El Hijo del Siglo, yo cuento el ascenso y la conquista de poder por parte de Mussolini. Y tiene razón en decir que era un paria, era un hombre deshecho a nivel político, había sido un líder del socialismo antes de la guerra, pero luego le habían expulsado del Partido Socialista. Estaba buscando su camino hacia el poder. Y a lo largo de 4 años marcha sobre Roma y el rey le confiere el encargo de formar su primer gobierno solo a 39 años. Entonces fue el más joven primer ministro de la historia italiana. Por decirlo en una palabra, ha sido posible gracias al miedo. Mussolini procedía del Partido Socialista, que era el Partido de la Esperanza. El Partido de la Esperanza hacia un futuro mejor, de la convicción de millones de mujeres y hombres que la vida de nuestros hijos, de sus hijos, hubiera sido mejor que la existencia que habían tenido ellos. El símbolo era el sol del porvenir, un sol radioso, radiante. Mussolini expulsado desde ese entorno después del final de la Primera Guerra Mundial, cuando había un mundo que se había acabado, de personas defraudadas, una situación difícil, él entiende que existe una pasión política más fuerte que la esperanza, que es el miedo que muchísima gente tenía de la esperanza de los demás, es decir, del triunfo de la revolución socialista, la pequeña burguesía, la gran burguesía. Entonces él apuesta todo en el miedo. Empieza a través de su periódico, era un excelente periodista, empieza a asustar a la gente frente a la amenaza socialista y luego le dice a esas personas, no tengas miedo, odia. Y entonces transforma el miedo en odio, en un sentimiento activo. Entonces te dice, yo te acompañaré, yo estaré a tu lado, no les temas, mata a los socialistas. Y gracias a esto Mussolini va ascendiendo hacia el poder. Y en el segundo volumen, El hombre de la providencia, cuento a un Mussolini que arriesga a perderlo todo después del homicidio del Partido Socialista Giacomo Matteotti. Y el riesgo es perderlo todo después de esta úlcera duodenal que le lleva al punto casi a la muerte. Era una enfermedad de origen psicosomático. Sufre 4 atentados, pero al final consigue triunfar sobre todos los adversarios y a consolidar su poder hasta convertirse en dictador absoluto, porque en este caso también nos lo dice el subtítulo, el hombre de la providencia. Esa definición que dio incluso el Papa como si fuera el hombre enviado por Dios a solucionar todos los problemas de Italia. De esta forma Mussolini encarna otro mito, un mito casi cristológico, mesiánico, podríamos decir, un mito de salvación, un mito que desafortunadamente no se pone, no muere. Nosotros hemos dejado de esperar al hombre de la providencia, un hombre solo al que se le atribuyen, una serie de dotes extraordinarias y con un gesto a lo mejor violento, fuerte, pueda solucionar por sí mismo la inextricable complejidad de todos los problemas de la vida moderna. Es un mito que sigue volviendo y podría poner muchos ejemplos en la historia de Italia. Y esta es la otra clave para poder entender el triunfo increíble de Benito Mussolini
Y las referencias a la actualidad están allí, no los he buscado de forma intencional, pero cientos de millones de lectores los encuentran, leen este libro como si fuera una especie de mapa cognitivo de la navegación de la incertidumbre del presente. Y cuando decía al principio que la genialidad de Mussolini es no decir, no tengas miedo, odia, y entender que el miedo de uno es la esperanza de los demás. Pensemos en las crónicas de lo que está pasando en Ceuta en estos días, nuestro miedo a los inmigrantes y su esperanza a una vida mejor. El enemigo, el invasor, la amenaza, que en ese momento era la revolución socialista, son estos inmigrantes que proceden de todo el mundo. ¿Y cuántos políticos, empezando por Salvini o Trump, que prometía solucionar los problemas de la globalización, levantando un muro entre Estados Unidos y México? Era una tontería evidente, pero ese hombre de la providencia que nos ilusiona, y cuántos políticos fundan su carrera en esta proyección de nuestros miedos hacia un enemigo amenazante, diciéndonos no tengas miedo, odia. Habla del miedo, del odio. ¿Es eso el fascismo hoy? Ma guardi, Bueno, si queremos ver o identificar una fórmula universal para definir el fascismo, pues sí, yo podría definirlo de esta forma. Es la política del odio, en el sentido de que pone la pasión del miedo en su propia base. Es decir, el miedo es una pasión, es algo apasionante, quizá tal vez más que el amor. El gran filósofo escocés Thomas Hobbes, que fue el máximo teórico del Estado moderno, el autor del Leviatano y la teorización del Estado absoluto, escribió una vez en su diario que la única pasión de mi vida ha sido el miedo. Y muy a menudo el miedo es la única pasión que tenemos en nuestra vida. Por preguntárselo de otra manera, ¿algo así podría volver a pasar? ¿O cómo podría volver a pasar algo parecido a esto? Bueno, yo creo que esta es la pregunta equivocada. Pido disculpa. Nosotros no tenemos preguntarnos si algo similar podría acontecer. Ya aconteció, ya está aconteciendo. Ahora no tenemos que tener miedo al retorno del fascismo. Tenemos que mirar a la manera en la que el fascismo ya está presente entre nosotros, pero para entenderlo tenemos que abandonar la idea de que el fascismo se va a presentar en la forma histórica de hace 100 años, con las porras, con las falanges, con los escuadrones. Ya no volverá de esta forma, ya ha vuelto pero de otra forma, y por tanto el nuevo fascismo, que ya no es fascismo, es el populismo, es el soberanismo. Bueno, Benito Mussolini, y esto es bastante claro, según yo lo voy contando en la novela, no ha sido tan solo el inventor, el fundador del fascismo, ha sido también el inventor de la tipología de liderazgo populista. Y cuando nosotros esperamos a que Mussolini vuelva como fundador del fascismo, pues miramos por la parte equivocada. Los nostálgicos del fascismo en Italia o del franquismo en España siempre han estado ahí. Algunos de estos, pues, si no lo he entendido malamente, pues irán a gobernar Madrid. Pero ellos no son el problema. El verdadero problema son las masas mucho más numerosas de ciudadanos de bien, como nosotros, por ejemplo, que se quedan seducidos por la sirena populista, por la seducción populista. Mussolini vuelve no como fundador del fascismo, sino como inventor del populismo, y en que Mussolini ha sido el inventor del populismo en esta idea suya y su capacidad de guiar a las masas, no
no yendo adelante de ellas y conduciéndolas hacia objetivos, ideales, estrategias lejanas, altas y difíciles de alcanzar y difíciles de ver, sino que su capacidad de seguir a las masas detrás, es decir, un paso detrás de ellas y olisqueando como un animal su humor. Cuando reduces la vida política a los humores, siempre son malhumores, miedos, el sentido de la traición, de la amenaza. Por ejemplo, Mussolini no tenía ideas propias, no tenía ideales, no tenía estrategias, no tenía programas. Él escribía programas, pero decía, bueno, es papel que no vale nada. Él mismo decía, pues yo soy un animal, yo consigo olisquear el aire, yo soy el hombre que viene después. No? E lì assecò. Yo olisqueo el humor de las masas y los secundo. Y luego pues saco ventaja de ellos. Y este es el líder populista que ya ha vuelto, que ya está aquí. Un hombre anticlerical que sin embargo fue capaz de, por ejemplo, por poner solo un caso, de llegar a un acuerdo, usted lo describe en el libro, histórico con el Papa o con el Vaticano en este caso. Por tanto, le entiendo que su teoría, lo que usted me dice es Mussolini ya hay o líderes mussolinizados en Europa, y que sin embargo el acento lo tenemos que poner también en la cantidad de gente que ha decidido seguir a estos líderes populistas, haciendo esta comparación y diciendo que el populismo sería la traducción moderna del fascismo en la Europa actual. Sin embargo, siguen siendo más los demócratas. O esa gente, esa masa, es todavía esa gran cantidad de gente que ha decidido apoyar a estos líderes, son demócratas, ya no lo son. La tendencia es ascendente. ¿Qué pronóstico hace para los años próximos? Sì, no, lei Sí. è che il populismo Sí, dices, has hablado correctamente. El populismo se mueve hoy en día dentro de las reglas del juego democráticos, a diferencia de lo que pasaba con el fascismo en el siglo pasado, que violentaban esas reglas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que caer en el error de esperar que a la vuelta, digamos, del fascismo como forma violenta. Entre las muchas invenciones, Mussolini inventó un partido que estaba acompañado por una milicia paramilitar que se identificaba totalmente con los jefes del partido, un modelo que fue imitado por los nazistas, por los falangistas también, pero no es esto que volverá ahora. Hoy en día hay movimientos populistas que se mueven dentro de las reglas demócratas y que denigran y que desprecian algunos aspectos de la democracia, empezando por el parlamento, el parlamentarismo. En la primera grupo hablo. Mussolini fonda los fascios diciendo, dice loro que no son la política, son la antipolítica, y parece que son palabras que se han sacado hoy en día estoy hablando de la Lega, estoy hablando de los 5 estrellas. Son palabras que han sido inventadas por Mussolini hace 100 años, porque lo característico de estos populismos, por ejemplo, Trump, es el desprecio hacia las instituciones democráticas, de la política democrática liberal. Podemos pensar, digamos, al asalto al Parlamento en estado al Capitolio, efectivamente, y por lo tanto intentan consumirlas, a gastarlas de forma progresiva. ¿Y qué pasará mañana? Bueno, no lo sé, la verdad que no sé. Bueno, yo soy novelista, no soy un profeta, pero sí creo saber algo, y lo estoy repitiendo desde hace tiempo. Bueno, aquí no termina la historia, solo estamos en el comienzo de la historia. Pues algunos han pensado que con la pandemia, con este gran drama colectivo, es decir, con estos movimientos populistas que hubieran sido derrotados, pues no ha sido así. Seguro que han sido de alguna forma afectados negativamente, pero ahora van a reanudar su carrera histórica, porque están todavía ascendiendo. Estamos pasando
por una crisis de la democracia, de confianza en la democracia. Muchas personas ya no tienen confianza en la democracia y por lo tanto creen que, y eso pasaba también a los discípulos del fascismo, decían que la democracia es lenta, es ineficaz, es vieja, que no sabe decidir, que no sabe protegernos a nosotros. Hay una desconfianza difundida y tenemos que pensar en esto. Pero si nosotros pensamos y creemos en la democracia, tenemos que estar listos a defender sus valores durante mucho tiempo, claro. Y sobre todo tenemos que prepararnos a luchar por ella. No va a ser una lucha física, espero, bueno, por lo menos lo espero, pero no por esto podemos estar sentados de forma indiferente esperando que la democracia se vaya afirmando por sí sola, única. La democracia para sobrevivir, para progresar, necesita a los hombres, a las mujeres en las que se encarnan, para que luche por ellas, porque la vida de la democracia es nuestra vida. La defensa de la democracia exige un cierto activismo. Llegados a este punto es lo que entiendo de sus palabras, y eso entronca con lo que le quería plantear, porque ahora esos movimientos tienen el apoyo de mucha gente, también de ciertos colectivos intelectuales o mediáticos, y hay algo que liga con aquello del cómo es posible que decíamos antes según vas leyendo la novela. Los apoyos que recibió Mussolini y la alianza fundamental con la Iglesia, con el rey de Italia en el momento. E incluso hay una cosa que otra vez pone los pelos de punta, que es el apoyo del Washington Post, de Winston Churchill. Es decir, aquello conectó, como de alguna manera están conectando estos movimientos, ¿no? Sì, ecco, vede, io... Sí, creo que otra característica affascinante. Que hace que estos libros sean fascinantes es que destruyen un estereotipo sobre Mussolini y los fascistas, un estereotipo que ha sido difundido mucho y que sigue sobreviviendo hoy en día. Es decir, que Mussolini, es decir, la figura estereotipada de Mussolini, fuese una persona ridícula, un bufón, y que se percibía como una caricatura, casi no era nada así. O sea, Mussolini se consideró, no tan solo por sus discípulos italianos, pero también por el Papa, por la Iglesia, por el rey, la monarquía, por el ejército, por la industria y también por una audiencia nacional. Usted hablaba de Winston Churchill, que algunos años después pues tendrá que arrepentirse y ver en Mussolini una amenaza para la supervivencia de su pueblo. Fue un admirador de Mussolini. Mussolini fue considerado como un gran estadista, es decir, el hombre de la providencia que había salvado Italia del bolchevismo y que había abierto una vía nueva para ir en contra del bolchevismo y para oponerse al capitalismo por otro lado. Y por lo tanto no podemos pues pensar que estos fascistas eran unos malvados o una especie de seres del demonio o unos personajes ridículos, grotescos. Los fascistas eran personajes de gran carisma, con un gran fascino que conseguían arrastrar a millones de personas detrás de ellos, y esto lo tenemos que entender porque esto sigue válido hoy en día. Es decir, aquella actitud de superioridad intelectual y moral con lo que nosotros intelectuales de sinistra no liquidamos algunos líderes. Bueno, por ejemplo, Trump. Bueno, Trump ya no está, pero mira este ser ridículo, vulgar, trivial, inmoral. Es impensable cómo puede que le guste a alguien.
dice, ¿no? Es una forma de estupidez. Nosotros nos pensamos que somos más inteligentes, pero somos estúpidos porque porque no vemos la complejidad de las cosas, es decir, y de las cuestiones políticas que había levantado Trump y que había dado voz a problemas políticos reales muy fuertes. Había dado una respuesta aparente e ilusoria a unos problemas y necesidades muy profundos del pueblo americano, y es como su comunicación política, su acción política, pues poniendo en el centro el cuerpo, no la vibración física, no el intelecto. Esto no es trivial, es algo muy eficaz. Bueno, esa actitud de superioridad intelectual y moral, tenemos que quitarnos de encima si verdaderamente queremos participar en nuestro tiempo. En el inicio del Hombre Rebelde, Albert Camus se pregunta, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero es un no que afirma, es decir, cuando dices que no a algo, te afirmas en lo que eres. Hay un momento deslumbrante en el segundo libro, en el libro que estamos presentando, en la página 400 en concreto, porque me deslumbró aquello, cuando usted cuenta el referéndum, aquellas elecciones de mentira, de las que se sirve Berlusconi para reafirmarse, en las que dice, el fascismo es el sí, porque solo es por lo que Mussolini convocó aquel referéndum para que la gente le dijera que sí. Y es al revés de como lo plantea Camus, porque usted lo describe muy gráficamente cuando dice, es un sí que niega, ¿no? Al decir que sí a esto, niegas todo lo demás. Y en otro momento dice, el fascismo es una fe. Y quizá eso es otra de las cosas que haga que aquellas tendencias de las que hablábamos y que ahora se han traducido, como ya hemos descrito cómo se traducen ahora, se mantienen también, ¿no? Esa introducción de la política, usted hablaba del miedo, hemos hablado del odio, pero también como una creencia, ¿no? Como una fe. Sí, correcto. No lo podría pronunciar con mejores palabras que utilizó usted. Así que solo quería recordar una cosa, que cuando Mussolini induce este plebiscito, este referéndum en la primavera de 1929, serán las últimas elecciones en Italia en los siguientes 15 años, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y son unas elecciones sui generis, porque solo hay una lista claramente que ha decidido Mussolini, es una lista fascista. Yo quería reproducir gráficamente las fichas electorales porque las fichas todas estas se ven solo sí y no en grande. Entonces había solo estos dos recuadros, ¿no? Sí o no, nada más. Así que si bien es así una caricatura de la democracia, el último ejercicio de un resquicio de democracia, en 1929 Mussolini, según la versión que doy, alcanza el ápice de su consenso en ese momento. Así que muchos de los que dijeron que sí, que como bien dice usted es un sí que niega, estaban convencidos de lo que estaban haciendo, porque en ese momento Mussolini brilla de una luz semidivina, es el hombre de la providencia, así lo definió el Papa. Así que, repito, no se nos puede olvidar todo esto. Y nos tenemos que preguntar, ¿dónde estoy yo en esa escena? ¿Dónde me encuentro en esa corriente? ¿Hubiera sido capaz de ser uno de los pocos que cruzaran el no apechugando con las consecuencias? Y si hubiera votado que sí, lo hubiera hecho, digamos, con la cabeza cabizbajo o con la mano vibrante de admiración. Es tremendo poder revivir o ponerse en la piel de aquel momento. Votaron más de 9 millones de personas, se cuenta también en la novela. Más de 8 millones votaron que sí. Y hubo 150.000 valientes, yo creo que hay que llamarles así, que se atrevieron en un ambiente ya en un clima de violencia en el que el Estado, de forma orwelliana, controlaba y empezaba incluso a articular sistemas que todavía ahora algunas no democracias, algunas sociedades aplican. 150.000 personas que se atrevieron a votar que no, exponiéndose a todo. Estamos en la recta final. Sí le quiero preguntar la curiosidad de cómo va a ser la serie.
Come scusi, non ho capito. Mi Sí, voleva ¿cómo será la chiedere? serie televisiva en la que se traducirá Ah, el libro, la novela? allora, la serie, guardi, proprio Eh, Precisamente ayer tuve una noticia que me ha entusiasmado, pero no lo puedo decir porque tengo unos acuerdos de confidencialidad. Va a ser una gran serie internacional de producción italiana que surge, nace con un cast internacional y con el intento de un proyecto artístico muy fuerte de poder conservar el carácter eh, documentario del libro. No va a ser una simple serie histórica, digamos, y estoy deseando que salga porque va a ser un gran reto para un gran director, que no puedo mencionar, lo siento, que nos va a contar no solo los hechos de hace 100 años, sino una eco de lo que está pasando ahora mismo. Cuando los americanos, aquí no puedo tampoco mencionar este broadcast mundial, leían el guión, decían, pero esto es eso, ¿no? Refiriéndose al presidente, al líder. Estas palabras se han pronunciado hoy. No, 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 no. Esta palabra fueron de Mussolini de hace 100 años. Eh, Le permito que me haya dicho que una pregunta era incorrecta, pero ya lo de decirme que tiene una exclusión mundial pero que no me la puede dar, eso es más difícil de soportar, señor Scurati, ¿eh? lo so. Ma cosa vuole? Bueno, me van a encarcelar porque me han pedido que firme un acuerdo de contrato de confidencialidad. Es gente muy dura, muy potente, no puedo hacer nada más. Una sola cuestión final. ¿Le abruma la expectativa? ¿Le abruma lo que digan las próximas fajas en los libros de usted? No, 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 no. A estas alturas de la vida, mi único problema es la posteridad. ¿Qué dirán los que vienen después de mí? Pero yo ya no estaré aquí, así que el problema no me atañe en este momento. Póngase en la piel de quienes vendrán después de usted, porque para reconstruir lo que está pasando, lo que pasó entonces, usted ha visto diarios, libros, informes de transcripciones secretas. El que venga dentro de 100 años tendrá que reconstruir para revivir bien el momento y haciéndolo en sus claves, no ya solo lo que se digan en memorándum secretos, sino releer los WhatsApps que se pueden estar escribiendo ahora los líderes mundiales. Y eso sí que tiene que ser realmente complicado, ¿eh? sì. Sí, es cierto, pero yo creo que pensarán en ello nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero antes de saludarnos, os quería decir una cosa. No tengo fama de ser un hombre de ceremonias. En Italia me consideraban un poco antipático, huraño, así, pero me gusta decir que este libro se está traduciendo, como bien decía, en más de 40 países, levanta bastante interés, apreciación en muchos países, pero estoy especialmente contento del gran calor, de la gran atención, del gran interés, apreciación que ha levantado en España y en todos los países hispanohablantes, en América Latina también. Estoy encantado porque para mí es como una restitución, algo que me retorna porque gran parte de mi cultura procede de allí como lector, como aficionado, apasionado de la literatura española. Si puedo mencionar uno, por ejemplo, considero como un modelo de este trabajo algunos libros de Javier Cercas, eh, y siento una hermandad no solo latina, no van por allí los tiros, pero también de la historia que en parte tenemos en común. Así que el hecho de que el libro les interese a los lectores de idioma español es algo que es como cerrar un círculo que me hace muy feliz.
Preguntas, hay varias preguntas que se cruzan al leer el libro y que seguramente expliquen su éxito. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo ha pasado? Lo que haya pasado, que se parezca a aquello, las similitudes entre aquella sociedad y esta, entre Italia, España, y en fin, aquello que nos conecta más allá de como sociedad, incluso como seres humanos. Yo le agradezco a Antonio Scurati que nos haya atendido, a Espacio Fundación Telefónica y Alfaguara por organizar el encuentro. Ha sido un placer, y un placer es también leerle y esperar el tercer volumen del libro. Señor Scurati, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Grazie. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Adiós.